vamos a continuar el día de hoy con el tema que venimos desarrollando sobre las redes sociales. Hoy vamos a trabajar algo sobre los peligros que representan las redes sociales en sus diversos escenarios. Permítanme orar antes de comenzar la enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra ilumina cada una de las esferas de nuestra vida. Te rogamos para que tú nos sigas ayudando, nos sigas dando la sabiduría para vivir en este mundo cambiante, Señor, y siempre guiados por la luz divina de tu sabiduría, Padre. Te ruego que me ayudes en esta exposición y que ayudes, Señor, a toda la iglesia para que todos podamos estar apercibidos contra los riesgos a los que nos enfrentamos en este mundo digital, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A modo de introducción podemos decir que, de acuerdo a la exposición anterior que hizo el hermano Jonathan y otras, la realidad es que las redes sociales hoy son omnipresentes, están en todos los lugares, en todos los dispositivos y afectan de manera profunda las costumbres, tanto a nivel personal como a nivel familiar e incluso a nivel social. Pero también hay que ser conscientes de que este mundo digital representa peligros significativos para niños, para la familia, para el testimonio ético cristiano y para la madurez y para el desarrollo de la vida espiritual. Ahora, con relación al tema de redes sociales y todo este tema del mundo digital, no encontramos que esté expresamente regulado en la Biblia en el sentido de que no hay un mandamiento que diga no usarás TikTok. O sea, no lo vamos a encontrar, ni tampoco vamos a encontrar uno sobre cómo se usa Facebook. Pero sí hay principios generales de la Escritura que pueden ser aplicables a los diferentes aspectos del uso de estas redes sociales. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos como precepto fundamental de la ética cristiana, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, cuando yo manejo conduciendo redes sociales y estoy exponiendo a asesinar a alguien, entonces eso no es aplicación de un precepto de amar al prójimo, porque estoy siendo completamente indiferente a un valor fundamental como es la vida, por estar pendiente del Facebook o del TikTok o por cualquier otra cosa. Y lastimosamente son muchas las situaciones de accidentes gravísimos que implican la muerte de muchas personas porque el conductor de un bus estaba pendiente del Facebook y termina asesinando a sus pasajeros o comprometiendo la vida de otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, a esos extremos de riesgos, digamos, de la vida física, estamos llegando con el tema del mal uso de diferentes dispositivos electrónicos, sea celular, tabletas o cualquier otra cosa. La enseñanza la he dividido en varios apuntes. Uno es el cuidado de niños y adolescentes frente a estos peligros, y el otro es el cuidado de nosotros como adultos, incluso de nosotros mismos, de la manera como estamos utilizando estas herramientas que muchas veces comprometen el testimonio ético de un creyente. Por ejemplo, un creyente en su lugar de trabajo pasa viendo sus redes sociales, no cumple con sus responsabilidades laborales, eso es un mal testimonio ético de su deber cristiano de trabajar honestamente y de dedicar el tiempo por el cual le están pagando para hacer una labor, no para que esté viendo redes sociales en su trabajo. Eso suponiendo que además de ello, la irresponsabilidad de que un médico, un ingeniero o alguien que está haciendo algo que compromete riesgo para otra persona. ¿Qué tal el ingeniero haciendo cálculos mientras mira el WhatsApp y hace el cálculo mal
y a futuro quién sabe cuáles van a ser los efectos de una negligencia, porque cuando estaba haciendo el cálculo de la estabilidad del edificio estaba pendiente del Facebook. Entonces, cosas como esas eh, que pues deberían ser algo que no suceda, lastimosamente está sucediendo en profesiones que son de bastante peligro y donde se requiere una atención muy, digamos, concentración en lo que está realizando, pero la persona tiene la mente dispersa porque está pendiente de que le llegó una notificación en el celular y tiene que ver con urgencia qué es la notificación que llegó. Para que al fin la notificación que llegó fue que X personaje de la farándula se divorció de no sé quién, que es el 10º divorcio, que realmente ya no tiene ni ninguna trascendencia, porque, en fin, pero por ese tipo de noticias y por ese tipo de cosas se están realizando conductas que realmente están poniendo en peligro a otras personas. Eso es algo delicado. Con el primer punto, cuidar el corazón de los niños. Este punto es de verdad uno de los más preocupantes porque son los niños los que corren, digamos, un mayor peligro en estos escenarios. ¿Qué hace un niño solo a altas horas de la noche en una red social donde personas desconocidas tienen acceso a comunicarse con un menor? O sea, ¿cómo es que eso hoy es posible? Y a veces hay padres que no tienen, digamos, la dimensión del riesgo que se corre. ¿Cuál sería el principio bíblico o uno de los principios bíblicos aplicables a este tema? Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El corazón es el centro moral y espiritual de un niño. Hay muchísimo contenido que no está de acuerdo a la madurez espiritual, moral, emocional de un niño en este tema de las redes sociales. Es decir, un niño que tenga una red social abierta en el sentido de que pueda explorar cualquier tipo de contenido. Todos sabemos la cantidad de contenido inapropiado que hay en redes sociales, ¿cierto? Nos referimos a contenido violento, de tabaquismo, de homosexualismo, propagandas dirigidas a alterar la identidad sexual del niño, pedófilos y todo tipo de depravados sexuales que buscan acercarse a los menores por medio de estas redes. Entonces, son riesgos que llevan ahí acoso sexual por medio de estas redes con relación a los niños. Hay una cantidad de delitos sexuales que se cometen por medio de estas plataformas digitales. Las más inocentes. Hoy en día la mayoría de los juegos tienen chats en línea. Así que por medio del juego, cualquier tipo de juego, el más inocente que el niño esté jugando, hay múltiples personas que tienen acceso a mandarle invitaciones, a comenzar a charlar con el niño y usted realmente no sabe qué está pasando. Antes, digamos en nuestra generación, normalmente se jugaba en las calles y digamos los peligros eran de otra naturaleza. Pero hoy el niño puede estar en la seguridad física de su cuarto, en el lugar seguro de su casa, pero realmente puede estar siendo accedido por un desconocido que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, aquí como padres, es importante que nosotros le demos mucho valor
al contenido al cual ellos están accediendo, o sea, a lo que ellos están viendo, escuchando en ese mundo de redes sociales o en ese mundo digital de acceso a YouTube, de acceso a todo este tipo de plataformas que tienen cualquier tipo de contenido. Hay contenido en todas estas plataformas que parecen contenidos dirigidos a niños, pero cuando usted los abre encuentra que son otra cosa completamente diferente. Entonces, si usted simplemente se queda en de pronto ver, entró a una página de cualquier muñequito, pero usted no sabe si realmente eso simplemente es una pantalla para otro tipo de contenidos. Entonces, el riesgo moral al que se puede ver expuesto un niño, que puede ser manipulado para que otro depravado le diga, pásame fotos de esto, pásame fotos de lo otro, y para que después niños y adolescentes sean extorsionados a, lastimosamente, es formas de delitos que hoy acontecen. Y son cosas de las que la iglesia no puede estar ignorantes y que nosotros como padres no podemos ser ingenuos en pensar que como está en el cuarto, está seguro. Porque si está en el cuarto con un dispositivo digital que usted no tiene una prevención de cómo se manejan los filtros adecuados, etcétera, realmente quizás está expuesto a más o a muchísimo más peligro que si estuviera en la calle con la pelota. Porque ahí por lo menos se cae, se raspa, se parte lo que nos pasó a todos de niños, que llegamos con el brazo volteado, bueno. Pero ahora el trauma emocional de un niño sujeto a que lo extorsionen, o adolescentes, hombres y mujeres, que por la novia o no sé qué mandan fotos que no son decentes y que después eso termina en el mundo de las redes sociales. Eso causa un daño a nivel moral, espiritual, que es bastante profundo. Entonces, la escritura sí nos llama a nosotros como padres a criar en la disciplina y en la instrucción del Señor. Es decir, que tenemos la responsabilidad ahora también de instruir a jóvenes y a niños en un uso, digamos, prudente de todo este tipo de tecnologías. Incluso los retos éticos que ahora implica que ellos sepan manejar ciertas cosas. Hay otro tipo de retos éticos, digamos, que no son de menor envergadura, pero digamos no tienen la posibilidad de causar el daño. Pero ahora el reto ético de que los niños y los jóvenes no hagan sus tareas, sino que se los haga una inteligencia artificial. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el discernimiento de que use herramientas y cómo es el discernimiento de que no haga trampa usando una herramienta de esa naturaleza? Tiene que aprender a utilizarla, sí, porque ese es, digamos, las competencias que se van a exigir hasta profesionalmente dentro de poco. Pero instruirles, amonestarles y decirles, mira, ya cuando no lo haces realmente tú, cuando tú no piensas, cuando tú no desarrollas, cuando tú no analizas, ahí hay un tema ético que es que realmente no estás trabajando tú, etcétera. O sea, esa instrucción también vale como hoy necesaria. De tal manera que también la iglesia tiene que comenzar a estudiar estos temas y comenzar a hacer un discernimiento ético del uso de esas herramientas para bien, ¿cierto? Y los peligros para mal, como estos que estamos haciendo. ¿Qué nos exige eso a nosotros como padres? Que tenemos que aprender a utilizar esas tecnologías. Si decide, y eso también es otro tema, ¿a qué edad le va a dar usted acceso a su hijo a un dispositivo? ¿Bajo qué condiciones? Y usted tiene que aprender a manejar ese dispositivo, porque también hay herramientas que ayudan a los padres,
Como por ejemplo, hay ciertos filtros de contenido, hay ciertas aplicaciones que le dan a ustedes alertas, esta página es maliciosa, esta página está asociada con ciberdelitos, esta página está asociada con esto. Entonces, y que inmediatamente si el niño por cualquier razón trata de acceder a esas páginas, esos dispositivos o esas aplicaciones y todo eso, bloquean y mandan una alerta al padre. Pero si usted no sabe utilizar todo eso, está dejando a su hijo desprotegido o a su adolescente desprotegido frente a ese tipo de mundos. Viene el tema del discernimiento ético. ¿A qué edad yo como padre le voy a dar un teléfono inteligente a mi hijo? ¿Cierto? Digamos que eso podría ser objeto de otra reflexión y enseñanza, pero hace parte de nuestro deber como padres de cuidar su corazón, porque realmente es delicado el tema de los peligros a los que se expone alguien hoy en Internet. Hay cosas tan oscuras en ese mundo que uno ni conoce. Yo hasta hace poco me enteré que había como una otra Internet que es como la oculta, donde ahí no se sabe ni qué existe en ese mundo. Entonces miren que a veces son cosas de las que uno, si acaso uno conoce el motor de Google y ya, pero de ahí en adelante, jóvenes que hoy de pronto tienen mayor incluso pericia que nosotros, saben entrar a cosas que uno no tiene ni idea que existen. Porque de pronto nuestra generación es de la que sabe entrar a Google y llamar y más nada. Pero eso termina siendo peligroso. Entonces, el llamado aquí es si usted considera que ya su hijo tiene la edad para tener acceso a una tablet o a un videojuego o a esto, haga el ejercicio de aprender cómo tener las protecciones adecuadas para eso. Otro principio es el tema de la instrucción. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 es un texto que todos conocemos y que nos habla de las responsabilidades de instruir y proteger. El texto dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Principios que se derivan de este texto. El primero, el texto nos enseña la necesidad de un diálogo permanente de los padres con los hijos, en su casa y cuando anden por el camino, es decir, en todos los escenarios que nosotros estemos, debemos ser en esto intencionales, es decir, buscar el diálogo sobre todos estos aspectos que estamos hablando. La enseñanza debe ser intencional, ya sea que usted tenga, digamos, institucionalizado un culto familiar o un aspecto o un horario donde usted le lee la Biblia, le enseña, estos temas deben hacer parte también de su agenda. Hablar sobre eso, hablar sobre las amistades, hablar qué amistades tienes, si ya tienes redes sociales, quién está ahí, quién es esta persona, de dónde tú la conoces, por qué estás hablando con esta persona, cómo accedió ella a ti, la conoces en persona, es decir, hace parte de tu círculo real de amistades, es un compañero del colegio, es un compañero de tu entrenamiento de deporte, ¿quién es? Eso es algo que debe estar siempre presente en la relación. Ahora, hay otra parte y es la formación moral y emocional que debe ser necesaria. Frente a todo este mundo de la conexión digital, existe también otro peligro y es la falta de madurez real para las relaciones personales verdaderas. Es decir, este tipo de situaciones está creando una anomalía tal que la persona cree que tiene 1000 amigos en el Facebook, pero realmente ese joven no tiene la madurez para establecer relaciones con sus contemporáneos.
Él cree que esa interacción allá le da una capacidad de interactuar y no. Por eso, ¿qué estamos viendo nosotros? Jóvenes cada vez con menos capacidad de relación real, de amistades. Nuestra generación creció con que los amiguitos del barrio, con ellos uno jugaba, uno pateaba balón, hacía una cosa, hacía la otra, y era relación que exigía unas dinámicas diferentes. ¿Y qué pasa si el amiguito jugando fútbol me pega la patada? Me levanto y le devuelvo el golpe, le pego, lo empujo, ¿qué hago? Entonces el niño tiene que aprender. Bueno, me agredieron, ahora yo cómo respondo. Entonces, si de pronto respondió agresivo, bueno, va aprendiendo a manejar esa interacción de agresividad. El otro niñito que lo molesta, ¿cómo hago? ¿Cómo? Todo eso hace parte, digamos, de un mundo de relaciones que uno aprende y aprende en esas interacciones. Pero eso no se está dando. Entonces, cada día tenemos jóvenes aislados, ensimismados. Mire, hoy si usted va a cualquier escenario, la mayoría de los jóvenes están con el celular y con audífonos. O sea, literal encerrados en su mundo, en espacios abiertos o en espacios sociales, en cafeterías o en cualquier cosa, pero no hablan con nadie. Bueno, no hablan con nadie presencialmente, o sea, ellos están ahí en su mundo, pero no tienen esa conexión real. Esto está realmente dañando la madurez emocional y mental del desarrollo de un adolescente. ¿Por qué? Porque en la relación que hablamos, en la relación real donde jugando el niñito me empujó y me tiró por allá, tengo que desarrollar el perdón, la gracia, la reconciliación, lo otro, pero ahora simplemente lo bloqueo del Facebook y nunca más le vuelvo a hablar y ya, porque realmente no es una relación significativa, porque es que al vecino me lo encuentro todos los días. Entonces, si peleé con él jugando fútbol algún día, tengo que arreglar eso, de alguna manera, pero lo tenía que gestionar porque los otros amiguitos lo presionaban, hey, pero ya, déjalo. Mira, fue jugando esto, lo otro, o sea, esa interacción generaba la necesidad de madurar en el sentido de, ajá, y vamos a jugar, entonces ya tú no vas a jugar más con nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas presionaba para gestionar cosas, pero ahora no, lo bloqueo y igual tengo una lista de 1 millón de amigos, todos pueden ser descartables. Mientras que en la vida real no, eran los del barrio y ajá, no podías estar de pelea con todo el tiempo con los amiguitos del barrio o con los del colegio. Entonces, vemos cómo esto generaba una interacción social que ayudaba a madurar. Bueno, eso no se está dando hoy. El niño se levanta con un celular, con unos audífonos y él vive en un mundo que nadie sabe cuál es. Ni siquiera sus padres muchas veces. Muchas veces sus padres no saben qué música está escuchando, qué mensaje está escuchando. O sea, no saben nada. Ni siquiera sus compañeros de colegio o algo lo conocen. No sabe qué le pasa porque ya no habla, sino que tiene unos audífonos 24/7. Eso, otro tema, el aprendizaje. Muchos de estos niños están sobresaturados de información que muchas veces no es útil, que no recuerdan en parte porque no vale la pena ni siquiera ser recordada. Pero lo que sí está pasando es que se pierde el tiempo en cosas que son totalmente irrelevantes. Entonces, uno puede decir que sabe algo cuando puede recordarlo. Pero usted le pregunta hoy a muchas personas de esta generación, ¿qué tal la película? Y ni siquiera puede recordar nada de lo que pasó en la película. Y uno dice, ¿qué está pasando? O sea, tiene tanta saturación de cosas que no recuerda nada. Y pasa en la iglesia. ¿Y qué tal el sermón? Bien. ¿Y de qué hablaron?
Déjame pensarlo. Y no logra articular, no logra articular ni siquiera una idea sobre lo que se habló. Bueno, eso es, digamos, el síntoma que se ve producto de todas estas cosas. Y mucho menos puede aplicarlo. Los escenarios aquí son casa y camino en este texto. Bueno, en la casa ser intencionales, pero también utilizar todo este tipo de cosas. Enseñarle a los adolescentes, mira ese escenario de una persona que no logra tener un diálogo con otra persona. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Haces tú lo mismo? En fin, o sea, tratar de ser eso. Debemos tener cuidado. Primero, uno podría decir, como padres tenemos la responsabilidad de aprender a usar la tecnología bien, los filtros, todo eso, la responsabilidad paternal de un uso controlado de la tecnología por parte de los niños, establecer límites, horarios, cómo se usa, a qué hora se usa, para qué se usa. O sea, eso digamos que corresponde ya a la esfera familiar, pero son temas que deben estar presentes. Ahora, aquí opera como en muchos otros principios de la escritura el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, niño o adolescente, no pases todo el día en Facebook, pero él me ve a mí todo el día en Facebook, me dice como que hay una inconsistencia. O sea, tú dices que estoy administrando mal mi tiempo, pero estás haciendo lo mismo. Entonces no estamos siendo un ejemplo de un buen uso, una buena mayordomía de nuestro tiempo. Eso de un aspecto. Proteger de influencias peligrosas. La escritura nos da principios como el que encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O Proverbios 13, 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ahora, ¿cuáles son las prevenciones que nosotros debemos enseñarles y que nosotros mismos debemos tener con relación a las personas a las cuales damos acceso en este mundo de redes sociales? Tener cuidado. Primero, tratar de incentivar que niños y adolescentes procuren darle prioridad a esa relación personal. Y segundo, que cuando tengan acceso a este tipo de redes, siempre tener en cuenta nosotros como padres que en primer lugar los que deberían estar ahí son realmente familiares cercanos o amigos cercanos. Es decir, que el joven tenga un contexto todavía de realmente de una comunidad, aunque sea virtual, pero que sea personas que realmente pertenecen a ese entorno. Ya, bueno, en su tiempo, y eso ya es otra cosa discutible, cuándo realmente va a tener un acceso abierto a ese mundo, es algo que también como padres debemos ya evaluar, pero por lo menos cuando se da ese acceso, tener presente lo que dice la escritura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, de tal manera que nosotros como padres debemos estar pendientes de que se usen eh, realmente para una socialización entre personas conocidas. Todos sabemos también que hay infinidades de perfiles falsos de personas que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños. En fin, un ejemplo son los famosos retos esos que están en las redes sociales, donde le dicen al niño, tírate de tal altura, y etcétera, que los exponen eh, a peligros. Coge alcohol y échatelo en el ojo. Todo ese tipo de cosas son aparentes retos que se dan en comunidades juveniles, que van incrementando progresivamente el riesgo hasta llegar a que el niño o adolescente despliegue conductas peligrosas para su propia integridad, tanto física como mental. Entonces aquí nosotros como padres debemos estar muy atentos.
Una virtud que ayuda para aplicar aquí es la templanza, ¿cierto? La moderación en los deseos, la templanza, nuestras pasiones guiados por la razón y por la fe, para evitar que el creyente se vuelva esclavo de cosas que le dominan. Segunda carta de Pedro nos dice, por esta razón, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Esto es esencial. ¿Cómo se ve en conductas muy cotidianas que una persona ya está perdiendo el dominio de sí mismo sobre este tipo de situaciones? Usted ve hoy personas que hacen esto. Usted le pregunta, ¿qué vistes? Nada. Porque él no lo hace por hacer nada, lo hace por el mal hábito mental que ha creado de que a cada segundo tiene que estar viendo la pantalla para hacer algo, pero él no tiene ningún objetivo con esa acción. Él no va a buscar nada, él lo hace porque le produce ansiedad no saber qué pasó ahí en el celular. Entonces, cuando ya usted ve ese tipo de conductas, usted mismo debe analizarse, oye, ya hay una cosa que me está dominando. Hay personas que ya tienen la ilusión mental de que el teléfono está sonando, cuando no está sonando. Oyen el teléfono en todas partes. O oyen notificaciones inexistentes. O comienzan con un hábito de buscar ver algo. Ahí ya está lo que Proverbios 25-28 dice. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Eso nos está pasando. Hay una creciente adicción al celular, a las mismas redes en sí mismas o a adicciones por medio de adicciones como pornografía y otro tipo de contenidos adictivos que se establecen por medio de ese tipo de cosas. Peligros físicos, por ejemplo, ya lo que hablábamos de estar viendo redes sociales mientras se conduce, un accidente. O otros peligros como desorden tal que la persona llega a ser improductiva en lo que está haciendo y en su propio proyecto de vida. Es decir, hay personas que ya llegan a que no trabajan adecuadamente en sus proyectos universitarios, que no estudian lo que deben estudiar para ser productivos en sus carreras y para realmente aprender, porque se consumen una gran cantidad de horas haciendo nada en lo que veíamos del scrolling infinito. El dominio propio es una virtud esencial para el creyente. ¿Qué debería o cómo podríamos tratar de regular y ejercitarnos en la prudencia y en la templanza? Establezca un horario para usar sus redes sociales. Pregúntese si usted está haciendo un uso ético de su celular de acuerdo a los escenarios, en mi trabajo o en algo. Establezca incluso días, tiempos, donde aparte el celular para concentrarse en otra cosa. Un día donde diga, no, yo hoy no voy a ver ningún tipo de contenido, a ver si nos desintoxicamos un poquito de tanta basura que nos llega por medio de esas redes. Y el último sería distracción. Efesios 5, 15 al 16 nos dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La necesidad de prudencia y de sensatez en este mundo de una civilización del espectáculo realmente es algo necesario. La mayordomía del tiempo es un tema esencial para el mundo moderno, para poder cultivar una verdadera espiritualidad. Aplicando las parábolas del Señor, hoy estamos llamados a velar y orar para no entrar en tentación.
pero el espíritu está dispuesto, pero el celular no nos deja. Yo no tengo tiempo para orar, pero vaya que si me hago la maratón de la serie porque tengo que terminarla o la termino, porque si no la ansiedad no me deja. Entonces todo eso hace parte de otros riesgos. Pérdida del tiempo devocional, ansiedad y superficialidad espiritual, porque yo no redimo mi tiempo para velar realmente. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar revisando mi celular cada minuto. No tengo tiempo para orar y leer la Biblia. Incluso cada minuto incluye estarla revisando dentro del culto, dentro de la oración, dentro de todo momento. Estoy en el culto y hay que mirar a ver quién me escribió en redes sociales porque me llegó la notificación y eso es más importante que prestar atención a otra cosa. ¿Qué está pasando con eso? Un mundo superficial y fragmentado. Ya sabemos todos los efectos mentales que tiene eso. ¿Qué pasa o qué está pasando? Pérdida de la capacidad de concentración. Eso es algo real. Y estudios hay lo que usted quiera del cerebro, de no sé qué. Cada día más las personas tienen menor capacidad de un estudio largo. Por eso ya las personas no leen libros que representen una trama de varios capítulos. Porque la historia tiene que ser corta y tiene que resolverse ahí mismo, porque si no yo no tengo ya la capacidad mental de después de que he leído 30 páginas recordar por dónde voy. Eso ya está pasando. ¿Por qué? Porque ya no hay lectura prolongada, sino que leo cosas cortas y cortas y cortas y cortas. Ahora, ¿qué sucede eso con la vida espiritual de alguien? Si la Escritura nos llama a meditar en la ley del Señor de día y de noche, y la Escritura nos llama a escudriñar la Escritura, y nos dice que debemos alimentarnos, tomar alimento sólido. Pero ¿qué está pasando con este cristianismo superficial? Que la gente cree que estudiar teología es estudiar la frasecita que pone alguien en el Facebook sobre algún teólogo. Yo me sé como 20 frases de esas que ponen ahí, sí, entonces yo soy el teólogo del momento. Ese tipo de cosas que impide el estudio serio de la palabra de Dios no va a dar como resultado madurez personal ni madurez de la iglesia. Miren, no se aprende algo escuchando los resúmenes del resumen, del resumen, del resumen. No se aprende eso. En la clase anterior le preguntaban a Jonathan sobre el tema de si las redes sociales se pueden utilizar como para la espiritualidad. Yo tengo una posición y es que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la persona se está quedando con la prédica. Mire, solo por este ejemplo, si usted escucha esta enseñanza, esto es el resumen del resumen del resumen de muchas cosas. O sea que usted se está quedando con el resumen. Y si usted cree que el resumen es el contenido real, ¿qué va a pasar? Nadie va a ir a estudiar realmente a profundidad un libro completo sobre el tema, porque ya yo sé el tema. ¿Sí ve lo que pasa? Pero es que yo me vi una prédica de 1 hora, sí, pero resulta que esa prédica de 1 hora es el resumen de un libro de 600 páginas. Pero usted no va a pensar ni de chiste que se va a leer ese libro, ¿verdad? Porque ya se vio la prédica de 1 hora y eso es bastante tiempo. ¿Sí ve? Y entonces me vi la prédica de 1 hora de un tema hoy y mañana me veo otra de otro tema y de otro tema y de otro tema y de otro tema y yo creo que yo soy un buen teólogo porque ya yo me he visto videos de todos los temas. Usted es una persona que no sabe nada, no puede recordar nada, no tiene formación de nada, no se engañe. Así no se aprende nada valioso en la vida. Dígame que usted sabe algo cuando usted pueda decir, llevo 3 años estudiando este tema, algo debo saber de esto. Por lo menos 100 libros he leído de este tema, alguna formación tengo derecho a decir algo en público porque me he dedicado 3, 4, 5, 6 años de mi vida a hacer esto. Miren, y hoy está pasando eso.
Yo salgo a las redes sociales a decir, porque me leí o me vi el video de los 10 minutos del pastor tal, y ya eso me convirtió en alguien que tiene derecho a opinar sobre un tema del que no tengo ni idea. Esa es la superficialidad que se encuentra en las redes sociales. ¿Realmente a eso nos llama el Señor? ¿Eso lo podemos considerar como estudio de la palabra de Dios? Ahora, si usted me dice, es que yo me leí el libro y ahora voy a verme el resumen para recordar. Ok, eso sí está bien. Porque ya usted hizo la tarea, leyó el material, consultó, contrastó esto y lo otro. Bueno, como parte o como apoyo, ¿cierto? Como complemento a eso que yo estoy estudiando, voy a ver esto de alguien y ahí viene la otra cosa. ¿De quién? Porque es que mire, sale cualquier tipo de persona hablando y usted va a ver las referencias. ¿Y quién es este sujeto? Nada. No tiene una formación, no tiene un título, no estudió en ninguna parte. ¿Dónde estudió? En Facebook con los mismos, con videos que están circulando por ahí. Y a esas personas son a las que se les considera autoridad sobre temas. Entonces uno ve una cadena de superficialidades que al final eso no es aprender. Haga el ejercicio. Voy a leer la Biblia. Leí la Biblia. Voy a profundizar un poco. Voy a tomar un comentario. Voy a leerlo completo. No solo los clips. ¿Cómo dice la Escritura que usted debe aprender? Bueno, la Escritura dice que debemos aprender de maestros, ¿cierto? Ser discípulo de alguien al que usted le pueda preguntar y que esa persona le pueda orientar. ¿Qué está pasando hoy? La inmediatez da como resultado la superficialidad. Las personas hacen juicios por las primeras impresiones. Es que me vi un video de 5 minutos y eso es ya yo sé de ese tema. Con ese tema yo formé un juicio y a partir de ahí decido. Con una primera impresión de algo, con un acercamiento superficial de algo, se hacen juicios. Esa superficialidad es en extremo peligrosa. La persona no está acostumbrada a delegar el juicio para más tarde. Y nos pasa en la iglesia. Entonces, que ya yo me leí un libro sobre este tema, entonces ya esta es la posición inacabada, inamovible, ya esto es lo último en Guaracho. Y cuando uno dice, sí, esa es una de las 10.000 posiciones que hay, ya sabes por qué las otras 10.000 están equivocadas. No, porque él apenas hizo un juicio con un elemento corto y él cree que una parte es el todo. Y eso sucede. Y eso termina dividiendo iglesias porque ya él se leyó un libro que dice que todo el mundo está equivocado y que él es el que tiene la razón. Y el resto, pues ya. Todo eso son preocupaciones para nosotros. La Escritura no nos llama a ser discípulos virtuales, sino a tener una iglesia local donde aprendamos el alimento sólido de la palabra, donde estudiemos unos con otros, donde tengamos comunión con otros y nos formemos en el diálogo sobre cosas. Y ahí tenemos que establecer prioridades. Como exhortación para nosotros para reflexionar, estoy cuidando a mis hijos, a mis adolescentes de este mundo de peligros que a veces uno ignora porque es la verdad. O sea, yo no soy muy tecnológico, entonces hay cosas que ya hasta Santi maneja. Mira, papá, ¿por qué no lo haces así? Y yo me quedo así que, bueno, no sabía. Honestamente no sabía. Ya él sabe hacer cosas que me dice, ¿cómo? Eso, bueno, es bueno en un sentido, pero es peligroso en el sentido de que ya yo no sé muchas cosas. Y de pronto él puede acceder a cosas que ni yo me daría cuenta porque yo no lo sé. Eso es peligroso.
Entonces, cuidar el corazón de nuestros hijos ahí. Ser sabios en la forma como nosotros mismos estamos utilizando esas redes sociales. Y lo otro es la pregunta, ¿estamos realmente siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestra mente y de nuestras relaciones? Aunque yo tengo 1000 seguidores en Facebook, pero relaciones de amistad verdadera, de pronto no. Entonces eso ya genera desequilibrios y problemas. De tal manera, hermano, que sobre este tema tenemos muchas cosas que seguir reflexionando y ver cómo tomamos medidas para mitigar estos peligros que están ahí latentes y que de pronto no tenemos mucha conciencia de ellos.